¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en el capítulo número 8 de la primera temporada y este capítulo se titula Tierra de Gigantes. Hoy vamos a hablar sobre cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel, logra salir de Egipto y se dispone a conquistar la tierra prometida, una de las promesas que se le había dado. Entonces vamos a hacer unos recuentos de los conceptos anteriores que son importantes para llegar a este momento. Primero, el pacto de Dios con Abraham. Dios le promete a Abraham tres cosas. La primera es que le va a dar una tierra, le va a dar una descendencia grande y que va a ser de bendición a todas las naciones. Estas tres promesas son indispensables para comprender el desarrollo de todo el Antiguo Testamento, incluso del fracaso del proyecto de Israel como nación poderosa. O sea, esto, digamos que el pacto inicia con Abraham y lo vemos concluido en el exilio a Babilonia cuando ya todo cae, con un nuevo intento de restaurar el pacto con el remanente que tampoco funciona hasta que llegamos al nuevo pacto ya con Jesús. Pero por ahora es importante entender que Abraham tiene tres promesas de parte de Dios. Una descendencia muy grande, una tierra para desarrollar todo su imperio y ser de bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. La historia se va dando después de Abraham, le pasa la bendición a Isaac, Isaac se la pasa a Jacob, Jacob va a tener una pelea por ahí con un ángel y le van a cambiar del nombre y ahora se va a llamar Israel. Jacob tiene 12 hijos, o sea, Israel tiene 12 hijos, y estos se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Los dos hijos más pequeños de Jacob, o sea, de Israel, se van a llamar José y Benjamín. Y estos dos pequeños son hijos de Raquel, la esposa que más quería, que más amaba a Jacob porque le había costado 7 años y otros 7 años trabajar por ella. Entonces, estos dos pequeños, que son los hijos favoritos, digamos, de Jacob, se van a quedar huérfanos porque Raquel va a morir después de dar a luz a Benjamín. Entonces José, que es el hijo de los dos, el mayor, va a ser muy beneficiado por su padre Jacob, al punto de darle una túnica, quererlo más. Esto va a provocar la envidia de los hermanos y bueno, lo van a vender a Egipto. Allí en Egipto Dios prospera a José, José cambia muchas de sus actitudes, José se arrepiente y José se convierte en gobernador de Egipto. Esto va a provocar que en el tiempo de la sequía sea la familia de José quien vaya a comprar Egipto y se encuentren nuevamente con José, y así es como José manda a traer a toda su familia a vivir a Egipto. Aquí estamos terminando la historia del Génesis, que es lo que hemos visto en los 7 capítulos anteriores, que si no los has visto te invitamos a verlos también. En estos capítulos básicamente estamos construyendo la historia de cómo el pueblo de Israel llega a Egipto. Pasan 400 años ahí en Egipto y por supuesto que el pueblo se empieza a multiplicar. Cuando tú le das una vuelta a la hoja de Génesis a Éxodo, ya pasaron 400 años y la historia comienza diciéndonos que el pueblo de Israel se ha multiplicado muchísimo, tanto que ahora los egipcios le tienen miedo, no vaya a ser que se rebelen y les hagan ahí un golpe de estado. Y esto lo que nos está declarando el texto es que Dios ya cumplió la primera de sus promesas. ¿Te acuerdas cuáles eran? La primera es una descendencia enorme, muchos hijos, y se está cumpliendo. El pueblo de Israel está teniendo descendencia a más no poder. El faraón manda a prohibir a las parteras que les ayuden a dar a luz a las mujeres hebreas, israelitas. Y dicen las parteras que eso no funciona porque para cuando ellas llegan, las mujeres ya dieron a luz por ellas mismas con sus propias fuerzas. Y eso provoca que el pueblo de Israel crezca y crezca hasta que el faraón manda a asesinar a todos los niños para ponerle un alto a la producción y ponerle un alto al posible ejército que este pueblo hebreo pudiese estar construyendo en un futuro. Entre todos ellos va a sobrevivir un muchacho que se va a llamar Moisés, que vimos en el capítulo anterior que Moisés, desde la raíz egipcia, quiere decir el que es salvado por las aguas, pero Moshe, que es ya una transliteración o una interpretación hebrea, quiere decir el que salva por las aguas.
Y esto es simplemente una readaptación del nombre. Moisés quiere decir, por su raíz que nosotros tenemos, que es griega, y que anterior a esto la tomamos de la raíz egipcia, quiere decir el que es salvado de las aguas. Pero cuando tú lees el nombre en hebreo, estamos hablando de un activo, quiere decir el que salva a través de las aguas, y ese es todo el imaginario que el pueblo va a cargar sobre este nuevo líder, el Salvador, aquel que nos va a liberar de los egipcios, aquel a quien Dios va a utilizar para liberarnos de los egipcios. Moisés crece, y dijimos que crece muy preparado, crece muy educado, y crece para ser un gran líder, crece con toda la capacidad para ser un faraón. Tiene que aprender economía, tiene que aprender administración, tiene que aprender estrategia militar, bueno, muchísimas cosas. Y Moisés crece conociendo todo esto, pero en una ocasión va a asesinar a uno de los soldados egipcios por defender a uno de sus hermanos hebreos. Y la información se corre, a Moisés le da miedo porque ahora él cree que va a ser acusado como un revolucionario, como alguien que busca la independencia de los egipcios, y por eso decide huir. Allá cuando huye se va a encontrar con Jetro. Jetro viene de la descendencia de Madián y es sacerdote de Madián. Madián conoce a Jehová, Madián conoce a Dios, pues es justamente uno de los hijos de Abraham. Abraham tiene muchos hijos, pero entre los más reconocidos está Ismael, Isaac, de donde viene toda la historia que estamos contando, y Madián. Madián también es parte del pacto, por lo que al decir el texto bíblico que Jetro es sacerdote de Madián, pensemos que Jetro conoce mucho de la religión de Jehová, conoce del pacto, sabe de la religión judía, de la religión israelita, conoce lo más elemental, y es por eso que Moisés pues también va a recibir posteriormente consejo de Madián de cómo administrar al pueblo, de las leyes, y bueno, ahí podemos analizar muchísimas cosas que probablemente sucedieron, pero Madián es un personaje que se va a volver importante en la historia de Moisés. Su suegro, al final de cuentas, quien le va a dar un hogar, quien le va a dar una esposa, quien le va a dar trabajo, y para ese entonces pasan muchísimos años. Moisés ya era mayor cuando está cuidando a las ovejas y se encuentra con una zarza que le va a decir que vaya a liberar al pueblo. Y aquí empieza toda una guerra de dioses, porque Dios le va a decir a Moisés, Moisés, tú vas a ser para Faraón como un Elohim, y Aarón será tu profeta. Porque en ese tiempo el Faraón se consideraba un Elohim, se consideraba un Dios, pero lo que Dios le está dando a Moisés es la jerarquía, el poder, la autoridad de ponerse al frente de él como un igual, no verlo como menos. Se da toda esta situación, se dan las plagas de Egipto, y así es como Dios libera al pueblo de Egipto. Van en toda una caravana saliendo de Egipto después de la 10ª plaga, celebran la Pascua antes de salir y se encuentran con el mar de frente. En ese momento Moisés empieza a desesperarse porque el pueblo lo empieza a atacar. Y el pueblo le empieza a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá. A lo que Moisés, pues, entre toda esa presión, va con Dios y le dice, Dios, ¿qué hago? Y Dios le va a contestar algo súper importante. Le dice, ya te di la vara, ya tienes la vara, úsala, utilízala, Moisés. Yo ya te di la autoridad, ya te di mi respaldo, úsalo. Así que Moisés toma la vara con el respaldo de Dios ya y abre el mar. Se abre el mar, el pueblo cruza, y cuando el ejército del faraón quiere cruzar detrás de ellos, el mar se cierra en esta historia judía, y es como así Faraón pierde a todo su ejército también, y el pueblo queda libre del otro lado del mar. Aquí ya podemos empezar a hablar de la independencia del pueblo israelita, del pueblo hebreo, de los egipcios. Y esta independencia se va a celebrar año tras año tras año con una comida, una cena que se llama la Pascua, que va a cambiar años después por la Santa Cena, cuando Jesús va a celebrar la Pascua con sus apóstoles para inaugurar el nuevo pacto. Hasta aquí todos los capítulos anteriores que hemos visto han sido resumidos, y de ahora en adelante vamos a tocar ya el tema del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto van a pasar muchas historias, muchos acontecimientos, pero uno en particular creo que es el clave y es el que tocamos hoy, tierra de gigantes. El pueblo camina desde el mar derechito hasta Canaán. ¿Por qué?
Porque Dios ya había cumplido la primera promesa, que era darles muchos hijos, una descendencia grande. Pero faltaba la segunda promesa. La segunda promesa era que les iba a dar una tierra, la tierra de Canaán, por lo que Moisés directamente lleva al pueblo hasta Canaán. Llegando a Canaán, Moisés va a tomar una estrategia militar que seguramente aprendió en sus clases con los faraones, y va a enviar a 12 espías. ¿Por qué 12? Porque son 12 tribus. Así que un príncipe de cada tribu tiene que ir a ver, a evaluar la tierra, porque van a ser ellos quienes van a dirigir la conquista a esta zona. Entre esos príncipes hay dos personajes muy interesantes: Josué, hijo de Nun, y Caleb. Esto lo vamos a ver en Números 13, el libro de Números, capítulo 13. Josué, hijo de Nun, y Caleb son dos personajes que van a volverse protagonistas en esta historia. El pueblo, los espías ven la tierra y ven que la tierra está habitada por gigantes, por los gigantes que son la raza de Anak, unos gigantes de los cuales ya habíamos hablado antes. Parece ser que es una raza muy particular. ¿Qué pienso yo al respecto? Creo que sin ninguna duda esos personajes existieron, sobre todo por el hecho de ser una enfermedad que hasta el día de hoy se ve. El gigantismo es un problema biológico que hasta el día de hoy tenemos, y pensar que si ellos mismos se mezclaban entre su propia raza, era muy probable que esto se heredara y que se hiciera toda una raza de personas grandes, ¿no?, con esta situación biológica. Así que parece ser que sí había un ejército en ese tiempo. Incluso hasta en los tiempos de David se van a seguir contando historias acerca de gigantes. Cuando los espías ven esta situación, también ven que la tierra pues produce cosas impresionantes, es muy fértil, tiene todo, pues es un paraíso. Regresan con pruebas. Inmediatamente le dicen a Moisés: oye, Moisés, es que la tierra produce todo, o sea, hay absolutamente todo: leche, miel, frutas gigantes, es un paraíso. Pero hay un gran problema: está habitado por gigantes y por lo tanto no la vamos a poder conquistar, porque ellos son seres enormes y nosotros somos como langostas, dice la Biblia, somos pequeñitos, nos van a hacer trizas. A lo que Josué y Caleb se levantan y dan su opinión y dicen: no, nosotros sí podemos vencer, sí podemos destruir esa tierra, sí podemos conquistarlo, porque tenemos a Jehová de nuestro lado. Entonces, un discurso como esto seguramente hubiese motivado a muchos, pero cuando el miedo es tanto, pues parece ser que no hay discurso que te motive, y esas personas estaban tan llenas de temor, tan llenas de desesperanza, que van a mantenerse en su ideal de no poder conquistar, de no poder luchar, y se van a vencer antes de tiempo. Esta palabra es clave: se van a vencer antes de tiempo. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado en una situación en donde crees que el problema es enorme, en donde crees que el problema es gigante y que no lo puedes vencer? Y que incluso hay gente que llega, te anima, te motiva, te da esperanzas, te da alas, te hace creer incluso que Dios está contigo y te da ánimos. Y por más que eso suceda, tú te dejas vencer antes de tiempo. Creo que es algo que muchos hemos llegado a pasar en algún momento en nuestra vida, y este es un momento para reflexionar en esas situaciones. Por eso, antes de continuar este discurso, yo quiero pedirte que tú pienses en 5 gigantes, en cinco momentos de tu vida, en 5 situaciones que tú consideres que sean superiores a ti, que tú creas que no puedes vencer y que quizá te has dejado vencer antes de enfrentarlas. Quiero que pienses en ellas y quiero que te des cuenta que hay 2 discursos: el discurso pesimista, que cree que no se va a poder, y el discurso optimista de parte de Dios, que te dice: sí se puede vencer porque yo estoy contigo y yo voy a luchar de tu lado. Ojo, no voy a luchar por ti, ¿sí? No te sientes y espérate a que yo venza. No. Yo voy a luchar de tu lado. Vamos a luchar juntos y juntos lo vamos a lograr, porque si yo ya te lo prometí, lo vamos a lograr. Ya te saqué de Egipto, ya abrí el mar, ya te di maná, ya te di agua en el desierto. ¿Qué te hace pensar que no puedo ayudarte a vencer a los gigantes? Pero estos 10 espías
no pudieron comprender que Dios es un Dios que puede ayudarnos a vencer nuestros problemas, que puede ayudarnos a vencer gigantes. Y luchan incluso contra el liderazgo que sí lo promueve. Y esto es complicado, porque las personas que llegan a tener tanto miedo, las personas que llegan a estar tan frustradas de la situación, de su realidad, de sus gigantes, a veces luchan contra aquellos que los quieren ayudar a salir, los ven como sus enemigos. Y esto va a pasar con estos 10 espías. Estos 10 espías se van en contra de Moisés y le dicen a Moisés: Moisés, no vamos a ir a luchar porque tú nos vas a matar, o sea, nos vas a aniquilar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo que Moisés responde: es que tenemos que luchar porque Dios va a estar con nosotros. Pero al ver Moisés que todo el pueblo se le viene encima y que la inmensa mayoría no quiere luchar, que se están rebelando ante su autoridad, pasa algo que a todo líder le sucede. Y a ti como líder seguramente te puede pasar, como padre de familia, como quizá líder de alguna empresa, como líder de la iglesia. Seguramente nos sucede. Y es cuando nos damos cuenta que todo va en contra de lo que soñamos, de lo que queremos, cuando todo se ve pesimista y nos mayoritean, pues uno se empieza a sentir débil y se empieza a sentir derrotado y se empieza a cuestionar, incluso se empieza a decir: ¿qué hice mal? ¿Será que no estoy obrando bien? ¿Será que hay algo que no estoy haciendo correcto? ¿Será que sirvo para esto o mejor me tengo que retirar? Y no te preocupes si eso te ha sucedido, porque es algo que nos puede llegar a pasar a todos. A Moisés le sucedió. Y ante esta crítica, los líderes, cuando empiezan a señalar a Moisés, esperaríamos que Moisés se levantara fuerte y pusiera su autoridad, pero en esta ocasión, en este momento en particular, Moisés decae. Dice que agacha la cabeza, pone los ojos en el piso y se rinde y dice: no puedo más, ya no puedo hacer nada porque este pueblo no quiere seguirme. Y Moisés se queda tirado en el suelo como habiendo perdido la batalla. Esto es un gran ejemplo, porque cuando nosotros estamos ahí, nos consideramos lo peor, consideramos que no vamos a salir nunca, que ya todo está derrotado, y no. Este gran líder Moisés estuvo ahí, estuvo en la crítica, estuvo en la frustración, estuvo derrotado, y eso no fue su último minuto, porque en medio de todo eso, Dios levanta a estos dos grandes personajes, Josué y Caleb. Por eso es importante que ningún liderazgo esté solo, nunca. Siempre tiene que haber gente ahí, porque si el líder cae, no cae todo el movimiento. Están todos los demás que lo apoyan para que esto pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Moisés no estaba solo, estaba Caleb y Josué, quienes se ponen en medio a defender a Moisés. Se quedan viendo y dicen: en este momento nuestro líder está caído. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo tiramos también? ¿Nos ponemos en su lugar? No, lo ayudemos para que él se pueda levantar. Eso es un gran ejemplo de trabajo en equipo que también deberíamos estar haciendo en la sociedad, en la iglesia, en nuestras familias. Si el líder cae, hay que ayudar a que se levante, porque el proyecto es de todos, no es de una sola persona. Josué y Caleb se ponen en medio a defender a Moisés y empiezan a dar unos discursos buenísimos. O sea, Josué aquí tiene un discurso padrísimo, te invito a leerlo en el capítulo 13 de Números, y le dice al pueblo que Dios está con ellos y que Dios los va a levantar y que Dios hizo grandes milagros y que Dios va a vencer a la tierra de gigantes y que sí se puede. Y después de ese discurso otra vez, esperaríamos que el pueblo recapacitara, que Moisés recobrara ánimos y que fuera el momento en el que ahora sí todos vámonos a la guerra. Desgraciadamente, el miedo a veces es tan poderoso, la frustración es tan grande, que en vez de ver eso como una luz de esperanza, se ve como una amenaza. El pueblo toma las piedras del suelo y quiere apedrear para asesinar a Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón. Los quiere exterminar por completo. El miedo ha llegado a ser tanto, la frustración ha llegado a ser tan poderosa, que ven a sus líderes como una amenaza y es momento de asesinarlos.
eso también sucede en nuestra sociedad. Y es lamentable, pero llega a suceder el momento en el que nuestro miedo y nuestra frustración es tanta que empezamos a lastimar y a violentar a aquellas personas que nos están brindando ayuda, que nos están brindando una opción. Y esto también es un tema para que podamos reflexionar en este caso número 8 que se titula Tierra de Gigantes. Cuando esta situación se está dando, parece que ya todo está acabado, ya no hay nadie más que defienda, ya no hay nadie más que ayude, y es el momento en donde Dios va a intervenir. Cuando el pueblo empieza a querer asesinar a Moisés, Dios dice, suficiente, es momento en donde yo voy a entrar. Y esto que te quede claro, cuando tú no puedes, cuando los que te defienden ya no pueden, cuando la esperanza se está cayendo, no te preocupes. Aún en medio de todo eso, Dios va a obrar. Y si lo tiene que hacer por Él mismo, lo va a hacer Él mismo. Pero si Él te ha prometido que va a estar contigo, no te va a dejar. Mantente firme en esa confianza y mantente firme en esa esperanza. En este momento Moisés ya está derrotado, ya no hay quien lo defienda. Y en eso, la misma presencia de Dios parte al pueblo a la mitad, entra en medio del pueblo y empieza a ejecutar su juicio. La gente empieza a morir conforme la presencia de Dios va avanzando. Y cuando Moisés se da cuenta de esto, quizá tú y yo hubiésemos dicho, ¡bravo Dios! ¡Qué bueno! Por fin nos estás acabando a todos estos. Pero un gran líder como Moisés, una gran persona como Moisés, un gran hijo de Dios como Moisés, se da cuenta que Dios está exterminando con su justicia al pueblo. Y solo hay una cosa que haga recapacitar a Dios de esto: su misericordia. Su misericordia. Porque Dios está haciendo lo correcto, está haciendo lo justo. Y con lo único con lo que se puede detener esa justicia de Dios es con la misma misericordia y el amor de Dios. Así que inmediatamente Moisés voltea a ver a Aarón y le dice: Aarón, corre en medio del pueblo, quema incienso y pide perdón en nombre de Dios, invoca la misericordia de Dios, pide perdón para que este asesinato se detenga. Y Aarón también seguramente debió pensar, de verdad, si nos quieren matar, pues ya que los maten. Pero obedeciendo a este acto de amor que Moisés también está haciendo por sus enemigos ahora, Aarón corre, pone incienso y pide perdón en nombre del pueblo y se detiene. Jehová se detiene de asesinar al pueblo. Y entonces comienza el diálogo entre Jehová y Moisés. Y Jehová le dice a Moisés: Moisés, es que este pueblo es un pueblo de cabeza dura, no entiende. Por más que hemos hecho señales, prodigios, milagros, sigue creyendo en lo negativo, y ahora hasta te querían asesinar a ti. Y Moisés le responde y le dice: Dios, no extermines a este pueblo, porque si lo exterminas, las naciones dirán que fuiste un Dios que no fue capaz de lidiar con un pueblo así, sino que lo sacaste de Egipto, pero luego su cabeza dura, su vileza y su pesimismo fue más fuerte que tú. Y el mundo va a hablar de eso. En ese momento Dios, entrando en diálogo con Moisés, le escucha. Eso a mí también me sorprende. Un Dios dialogando con los seres humanos es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque es parte del texto, es parte de la tradición. No es un Dios superior que no toma en cuenta el pensamiento humano. No es un Dios excelso que arbitrariamente toma decisiones. Es un Dios que está dialogando con sus hijos, entre ellos Moisés. Y ante este diálogo, Dios cambia su opinión, Dios cambia su manera de pensar y le dice a Moisés: está bien, Moisés, tienes razón. Voy a apelar a la misericordia que tú con Aarón me acabas de pedir, perdón. Vamos a detener esto, no los vamos a exterminar. Eso sí, esto no queda impune, porque la justicia de Dios nunca queda impune. Y ante eso, Dios le dice a Moisés: ellos no entrarán a la tierra prometida. Entrarán sus hijos y entrarán Josué y Caleb, que sí creyeron, pero ellos no entrarán a la tierra prometida. Y así, amigos, es como terminamos este capítulo número 8, en el momento en el que el pueblo queda al borde de entrar, a punto de entrar, y tienen que retroceder 40 años en el desierto por falta de fe. De que se cumple la palabra de Dios, se cumple. De que tarde en cumplirse, muchas veces es porque nosotros no queremos confiar, no queremos que se lleve a cabo, pero Dios lo va a hacer, si no con nosotros, quizá con las generaciones que siguen. Y esto te lo quiero dejar en tu corazón. Muchas veces y muchas promesas de Dios están latentes de generación en generación.
Si nosotros las podemos hacer realidad, luchemos para hacerlas. Y si no se pueden, motivemos a las siguientes generaciones a que ellos lo hagan, porque Dios va a cumplir su promesa con nosotros o con ellos. Pero hay que confiar, hay que creer, hay que estar con Dios. No olviden de ver el siguiente capítulo, el número 9, que ya tiene que ver con la conquista. Así que amigos, gracias por escucharnos el día de hoy. Te invitamos a seguir escuchando los demás videos. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.